Pues soy Alfredo Sanzol, soy autor y director de teatro. Nací en Madrid en 1972 y en 1976 estaba en Pamplona y aquí estoy ahora. El primer contacto que tuve con las artes escénicas fue en el taller del Instituto Navarro Villoslada, que dirigía Ignacio Aranguren, y allí, bueno, pues en el taller descubrí que se unían varias aficiones mías, sobre todo lo que tenía que ver con la ficción se unió al cuerpo, porque a mí me gustaba mucho hacer deporte y también me gustaba mucho la literatura, sobre todo, me gustaba el cine, pero del teatro no sabía casi nada. Solamente como espectador, cuando íbamos a Madrid a casa de mis abuelos, y lo veía como algo muy lejano, porque no había tenido ningún tipo de experiencia teatral, escénica, ni de danza, ni de música. Bueno, de música con la flauta y tal, pues allí no. No había tenido una experiencia escénica de ningún tipo, y entonces fue con 17 años cuando todas las aficiones que tenía yo, que de crío me gustaba muchísimo imitar, me gustaba mucho disfrazarme, cantar, moverme por ahí, hacer personajes, y sobre todo era un espectador muy bueno de televisión. Todo eso se unió allí, hizo una especie de clac en ese taller y dije, pues quiero ser actor. Y entonces me dijeron, estudia primero otra carrera, porque claro, esto de ser actor en la época, estamos hablando del año 89, 1989. En ese momento sí que había ya estudios superiores, pero claro, para la generación de mis padres, el mundo de las artes escénicas tenía que ver con familias que iban heredando unos a otros los puestos de trabajo, y luego con mucha precariedad. Entonces ellos me dijeron que estudiara otra cosa, y estudié Derecho, que también me gusta mucho. Y luego, cuando acabé de estudiar Derecho, fui a Madrid a estudiar Dirección de Escena, aconsejado por Maite Pascual, que en ese momento era la directora de la Escuela Navarra de Teatro, que me sugirió, por los talleres y por las asignaturas que había hecho yo en la Escuela Navarra de Teatro, ella tuvo mucho ojo, vio que yo me movía mucho organizando los grupos, y bueno, siempre hay que hacer improvisaciones y al final uno toma un poco la iniciativa, y entonces me sugirió la idea de presentarme a hacer dirección de escena. Me dijo que al mismo tiempo podía seguir actuando y tal, y allí en la RESAD fue donde descubrí, estudiando dirección, donde también desarrollé mi capacidad como dramaturgo, porque yo escribía prosa desde siempre. De hecho, no recuerdo cuando comencé a escribir cuentos. Yo creo que desde los 10, 11 años escribo prosa, y hacía teatro con una grabadora. También me regalaron una grabadora y entonces hacía diferentes voces, y ahí es donde hacía yo el teatro. Y entonces en la RESAD comencé a escribir para mis amigos. Y bueno, y ya hasta ahora. Bueno, sí, la verdad es que yo comencé a escribir teatro sobre todo por una obra de Stephen Berkoff que se llama Greek en inglés. La traducción aquí es Como los griegos, que la tradujo Carla Mateini, y estaba el libreto de la traducción, que se estrenó en el Centro Dramático Nacional, ¿cómo se llama? Guillermo Heras dirigía el Centro de Nuevas Tendencias, creo que estaba en el Teatro Olimpia, que es donde está ahora el Teatro Valle Inclán. Entonces allí estrenaron Como los griegos, con la traducción de Carla Mateini, y el libreto lo tenía Maite Pascual en la biblioteca de la Escuela Navarra de Teatro, porque eran muy amigas
Maite Pascual y Carla Mateini. Y Carla Mateini mandaba a la escuela todas las cosas que iba traduciendo. Entonces Maite me dijo, mira, léete este libreto que creo que te puede gustar. Entonces, ¿qué descubrí con Berkov? Descubrí, primero, un gusto por el lenguaje muy potente, lleno de metáforas, una palabra muy dura, humorística, poética, un gusto por el juego con la palabra llena de imágenes, mucha sátira y al mismo tiempo una elaboración muy compleja. A veces el contacto que tenía con las piezas de humor era había un tipo de humor que no me hacía demasiada gracia y entonces de repente en Como los griegos encontré un humor que sí que me hacía reír de verdad y al mismo tiempo me emocionaba y tenía una dimensión una dimensión profunda, el que planteaba cuestiones del ser humano, de verdad, y eso me enganchó. Entonces, con Como los griegos, que es una parodia y una reescritura al mismo tiempo del mito de Edipo, basándose en la tragedia de Sófocles, de Edipo Rey, yo ahí encontré un tono con el que continué con Cuscús y Churros, ¿no? O sea, primero monté Como los griegos en el año 99, que hay una caja que tengo de Como los griegos, de ese espectáculo, del proyecto de dirección que hice, y luego escribí Cuscús y Churros. Y esa fue realmente una parte de la literatura que me influyó muy, muy directamente. Luego, otros autores que recuerdo que me influyeron mucho, Boto Strauss, una obra que se llamaba La habitación. La escritura escénica de Tadeusz Kantor, por ejemplo, que para mí fue una influencia muy grande, porque Tadeusz Kantor vino la compañía Cricot, vino al Teatro Gayarre en el año 92, creo que fue. Tadeusz Kantor ya había muerto y pasaron por el Festival de Otoño y entonces el Teatro Gayarre tenía un acuerdo con el Festival de Otoño y entonces había producciones del Festival de Otoño que pasaban por aquí y este fue el caso de La clase muerta y me influyó muchísimo, mucho. O sea, para mí Tadeusz Kantor es una influencia muy grande. Todo lo que tiene que ver con el juego, con los objetos, con esa manera de interpretar tan naif, esa sensación de que está metido en un desván en el que aparecen los personajes como si fueran fantasmas, una libertad de composición muy grande, todo eso me ha influido mucho a la hora de escribir, aunque yo he llevado otros caminos, que bueno, básicamente el mío, pero él me influyó mucho. Me han influido espectáculos como de Christoph Marthaler, Los 10 mandamientos, me influyó también muchísimo. De ahí cogí fuerza para escribir Risas y destrucción, de ese espectáculo. Me influyó mucho Ricardo Bartís con El pecado que no se puede nombrar. También en el Festival de Otoño lo vi en la Sala Triángulo entonces. Bueno, no sé, seguro que me vendrán a la memoria más cosas. Pues, por un lado está el tema o el proceso de la escritura, que es diferente del de la dirección. Con el de la escritura comencé con Cuscús y Churros, y ahí, que es mi primer texto, es del año 2001, creo, 2001, 2002, por ahí. Entonces, con Cuscús y Churros comencé con una idea que tenía que ver con hablar de los inmigrantes magrebíes que estaban en España luchando por conseguir papeles. Quería hacer una historia de ciencia ficción política, de parodia de las políticas de inmigración que en ese momento había.
quería denunciar una estructura de leyes y de reglamentos que totalmente contraria a la realidad humana que vivimos y vemos todos, ¿no? Y entonces creé la historia de Redouane, que justo cuando está a punto de conseguir los papeles se encuentra con que la presidenta del gobierno español ha creado la ficción de una invasión árabe, ¿no? Y entonces creaban campos de concentración donde metían a los marroquíes para, bueno, era una especie de apocalipsis inventado con una cortina de humo, basándome en lo que pasó con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, ¿no? Que se crearon campos de concentración para meter a los japoneses. Y dio la casualidad de que el mismo año, ahora sabremos cuándo se estrenó Cuscús y Churros, porque es el 11S, creo que es, no sé si es el 2000 o el 2001, ahora bueno, fue el 11 de septiembre del año de las Torres Gemelas, de los atentados. Yo estaba haciendo las luces de Cuscús y Churros, ¿no? Entonces fue un espectáculo que de repente apareció en El País, me acuerdo, apareció en una página ocupando la parte superior por encima de la llegada de la Vuelta Ciclista a España en su última etapa a Madrid. Y entonces se presentó como un espectáculo que se había anticipado a lo que había pasado con el 11S, que en realidad es un poco exageración porque no era lo mismo, pero sí que aparecían una serie de cuestiones que traen cola hasta el día de hoy, 18 años después o 19 años después. Y esa fue después de escribir Cuscús y Churros, escribí Carrusel Palace. Carrusel Palace la escribí con Juan Antonio Lumbreras y con Juan González. Y fue un trabajo que hicimos los tres. Ahora estoy dudando si primero estrené Carrusel Palace o Cuscús y Churros. Bueno, eso ya lo veremos, pero en cualquier caso es un trabajo muy diferente. Este lo escribimos a tres manos y sí que era con el objetivo de hacer un cabaret de 20 minutos, que acabaron siendo 40 porque nos pidieron otros 20 minutos por el éxito que tuvo. Y ahí sí que hicimos una parodia total de una película inglesa de después de la Segunda Guerra Mundial que se llama The Gentleman's League. Y entonces el doblaje de esa película era literal. Entonces era un doblaje que era muy divertido. No sé por qué yo creo que estábamos en casa un día, la pusieron en la televisión y en aquel momento siempre yo había entonces unos sistemas de reproducción que se llamaban VHS. Entonces en las casas había unos aparatos donde teníamos unas cintas que eran una especie como del tamaño de un libro y las teníamos dentro del aparato preparada por si aparecía en televisión algo que nos interesaba, le dábamos a grabar, ¿no? Y era la manera que teníamos de documentar eso que estaba pasando en directo en la televisión, que era la única manera que tenías de volver a verlo. Y entonces estábamos en casa, yo le di a grabar porque nos estábamos riendo mucho y construimos el espectáculo haciendo parodia de esa película, desde luego haciendo una cosa muy interesante. Es un texto que me sigue gustando muchísimo, que no le ha pasado nada del tiempo por él. Tiene mucho de absurdo, es muy loco, pero creamos algo muy interesante, creo. Y luego la puesta en escena también fue muy particular, con el trabajo con los actores muy interesante, y lo hacíamos en la sala pequeña de la Sala Triángulo, que ahora es el Teatro del Barrio, y entrando al Teatro del Barrio hay una sala pequeñita donde está el bar, luego está la sala grande. Bueno, pues allí lo hicimos. Entonces, luego comencé a trabajar en televisión, en una serie que se llama Living Lavapiés, porque Toni Cantó vino a ver Cuscús y Churros porque estaba trabajando con Paco Déniz en Las Amistades Peligrosas, que lo dirigía Ernesto Caballero, y entonces vino
Tony Cantó, a ver la función, le gustó y él en ese momento estaba armando una serie para Telemadrid, porque Telemadrid le había comprado un proyecto de serie que se llamaba Living Lavapiés. Y entonces a él le gustó la escritura de Cuscús y Churros y yo comencé a trabajar con él haciendo esta serie. Durante un tiempo dejé de hacer teatro y estuve haciendo, durante un tiempo, yo creo que fueron año y pico, estuve escribiendo televisión. Y la televisión, la práctica diaria de escribir guiones me sirvió muchísimo, sobre todo para aprender a manejar estructuras, construcción de personajes, giros, todo lo que tiene que ver con la carpintería de la escritura dramática. Y al mismo tiempo entré en una especie de crisis que tenía que ver con que yo me daba cuenta de que las historias que pensaba estaban llenas de clichés, estaban llenas de referencias a otras historias y que las cosas que escribía sin pensar demasiado, que las hacía por pasar el rato, por divertirme, me interesaban más. Y entonces, claro, comencé a pensar, aquí pasa algo. Entonces hubo un taller que había hecho antes, que fue con David Greig, que vino invitado por Andrés Lima, vino de la Royal Court, porque Andrés Lima estuvo haciendo la estancia en la Royal Court uno de estos veranos y conoció a David Greig y lo invitó a hacer un taller en el Círculo de Bellas Artes. Entonces, este taller con David Greig, que me influyó mucho a la hora de escribir Cuscús y Churros, también me influyó mucho a la hora de pensar en cómo estaba escribiendo yo. Se unió esta crisis que tenía yo, estos pensamientos que tenía acerca de pensar en argumentos, pensar en personajes antes de ponerme a escribir, junto con el taller de David Greig, que básicamente lo que proponía él era una manera de armar las historias que no fuera tan racional. Quiero decir, que él lo que proponía era crear historias partiendo de voy a escribir una escena a partir de una noticia de un periódico, por ejemplo, voy a escribir una escena a partir de un recuerdo, voy a escribir una escena a partir de una canción, es decir, siempre proponía él escribir o comenzar a arrancar a partir de un material externo y sin pensar en una estructura previa. Es una visión de la escritura más orgánica, más ligada a lo que te está pasando en el momento. Claro, tiene que ver más con filosofías de tipo zen, ligadas a pensar en el presente, más intuitivas, un poco intentan darle la vuelta a las teorías de escritura que tienen que ver con una planificación exhaustiva antes de ponerte a escribir. Intenta mezclar la escritura blanda con la dura. Se le llama, yo no sé quién se ha inventado esto, pero me gusta mucho. Escritura blanda es todo lo que tiene que ver con pensar en el proyecto, en los personajes, en la trama, etc. Y escritura dura es el momento en el que te pones a desarrollar, ¿no? Y entonces, en ese momento recuerdo que estaba en Valencia haciendo teatro de calle en el Festival Valencia Escena Oberta y estaba delante del ordenador. En aquel momento era el año 2004, creo, y Google aún no tenía la potencia que tiene ahora como buscador, pero ya era bastante famoso. Y entonces yo tenía un título que me gustaba, que era Risas y Destrucción, que había salido de otra cosa que había escrito antes, en la que un personaje decía, o hacemos algo, o todo será risas y destrucción. Y entonces ese título se me quedó, lo metí en el buscador, entrecomillado, y puse a leerme las entradas que producía esto de Risas y Destrucción, y pensé que iba a escribir una obra a partir de esas entradas. Entonces ahí, eso fue lo que revolucionó mi manera de escribir y lo que hizo que yo encontrara mi tono, encontrara mi voz. El comenzar a escribir historias cortas a partir de un material externo
en el que yo, con cada historia, tenía la sensación de que estaba haciendo una obra totalmente diferente. Me sentía muy libre, me sentía sin responsabilidad, me sentía yendo al grano. Y entonces, sobre todo, teniendo en cuenta sobre todo que usaba todo ese material externo, que eran esas entradas de Google, que me imprimí todo, y además yo creo que en la caja de Risas y Destrucción hay un cuaderno así con todas las entradas, porque en aquel momento yo me imprimía las cosas, le dábamos mucha caña a las impresoras, ahora ya no tanto. Y entonces hubo otra cosa muy importante, que es que yo ese material externo, yo me paraba a dejar ver cómo me afectaba a mí. Es decir, qué imágenes producía en mí. Y sobre todo, de qué manera en mi vida personal, en el momento, en el presente, como si fuese una especie de diario, de qué manera me estaba tocando. Claro, comencé a descubrir algo que quizás ya estaba descubierto, pero que yo me di cuenta en ese momento, que es que cualquier material externo, por muy alejado que pienses tú que está de ti, te afecta o tiene una resonancia. Y entonces, al darme cuenta de cómo me afectaba todo ese material y cómo al pararme, sobre todo al pararme a ver cómo me afectaba y cómo se iba dibujando en mí una historia que era reflejo de mi biografía y mezcla de ese material real o ficticio pero externo a mí, fui siendo consciente que había tres patas que activaban las historias que escribía, que eran primero fijarme en algo externo, ver cómo eso externo me afectaba a mí, ver las memorias y los recuerdos que me traía y ver qué repercusión tenía con mi vida en el presente. Entonces había lo externo, la memoria y lo presente. Y entonces esas tres cosas producían una chispa que era la creación de una ficción, de algo que era la síntesis de esas tres cosas y que no era ninguna de esas tres cosas, ¿no? Por eso siempre, eso es algo que he continuado haciendo, incluso en las piezas que han tenido que ver directamente, y que lo he dicho yo porque la chispa estaba en elementos biográficos míos, pero las obras, las piezas no son biográficas, ¿no? No tienen que ver con mi biografía porque tienen que ver muchas veces con la mezcla de elementos externos y elementos del presente también, no solamente míos, sino de las personas que tengo alrededor, que me influyen muchísimo. Siempre me ha gustado mucho escuchar, entonces, las historias de los demás y las anécdotas. Las historias de los demás me han influido siempre mucho y han sido también un buen material. Con Risas y Destrucción pasó algo, que es que, siendo una obra de sketches, como había sido espectador y veníamos de una tradición dramatúrgica en la que también la danza, ¿no? Porque toda la dramaturgia de Pina Bausch también me influyó mucho. Cuando vi Nelken, por ejemplo, que lo relacionaba mucho con Cantor o con los 10 mandamientos de Marthaler, ¿no? Es un tipo de escritura en el que la historia se compone de muchas historias. Entonces, había otra cosa también que es importante, que son los Monty Python. Los Monty Python que hacían sus capítulos del Flying Circus, que eran historias de sketches, ¿no? Entonces, comencé a trabajar escribiendo historias cortas, sabiendo que iban a tener un destino de historia larga. Y hice un descubrimiento, que es, trabajando con los actores, que es que un actor
haciendo muchos personajes dentro de una misma función, pero sin cambiar de vestuario y sin subrayar los cambios en su composición física, comenzaba a albergar dentro de esa misma imagen muchas situaciones diferentes, acciones diferentes, objetivos y emociones diferentes, y el actor creaba un superpersonaje que estaba por encima de los diferentes personajes que había en el libreto. Entonces, por ejemplo, si coges Risas y Destrucción, hay muchos sketches con muchos personajes, nombres diferentes, pero eso lo interpreta un actor y ese actor da unidad a todo eso. Entonces apareció el tema de la identidad. Me di cuenta de que era algo real, que me pasaba a mí en la vida y que nos pasa a todos, que dependiendo de la situación en la que estoy y dependiendo de con quién estoy y dependiendo de lo que estoy haciendo, casi soy personas diferentes. Y luego también algo que tenía que ver con el tiempo, la personalidad, que es que yo iba cambiando de gustos y opiniones, de formas de pensar, de ser, de vestir, etc., y que producía sorpresa en la gente, ¿no? Había frases del tipo, no me esperaba esto de ti, o qué raro, ¿no?, con lo serio que tú eres, o esto no tiene nada que ver con lo que has hecho antes, que eran frases que me llamaban mucho la atención por la visión inmovilista o con el susto que produce la mutación en las personas cuando todos estamos mutando y cambiando continuamente, ¿no? Había una especie de extrañeza de, en lugar de celebrar, oye, esto no se parece en nada a lo que has hecho antes, qué bien, o oye, qué bien, no, estás totalmente cambiado. Me encontraba con que era al revés, ¿no? De esto, aparte de que surgió un espectáculo que sí pero no lo soy, que sigue a Risas y Destrucción, también me influyó mucho a la hora de seguir profundizando en la creación de estos superpersonajes a partir de muchos personajes que iba escribiendo de manera suelta. Y luego también descubrí que había tramas subterráneas en estas piezas que en teoría se escribían a partir de sketches, que eran tramas subterráneas que eran de tipo emocional, pero que tenían la misma estructura que las tramas clásicas o lineales. Estructura me refiero a que había giros dentro de estas historias de sketches que nos metían dentro de un mundo, había giros que hacían que subiera la tensión, había giros que transformaban todo lo que habíamos estado contando hasta el momento y nos metían dentro de otra realidad, siendo el mismo mundo, que había finales, que había giros de en medio, en fin, eso me llamó mucho la atención y me reconcilió mucho con la estructura clásica. La estructura clásica dramática creo que dentro de las invenciones del ser humano está al nivel de la rueda. Es alucinante el poder que tiene, está al nivel de la rueda y de, no sé, y de qué invento más, de la columna. No sé, es impresionante cómo se llegó a crear la estructura dramática que se le llama aristotélica, que no es aristotélica, porque Aristóteles se dio cuenta que existía, ¿no? Es como si el planeta Tierra, en lugar de planeta Tierra, se llamara el planeta Pérez, porque Pérez se dio cuenta de que existía. Bueno, la estructura aristotélica no se la inventó Aristóteles, niños y niñas, es el resultado de una evolución en la construcción dramática de muchos cientos de seres humanos que se dedicaban a construir tragedias y comedias y que nosotros hemos heredado, pero de la misma manera que hemos heredado el sistema de pensamiento lógico. O sea, no sé, es algo que tiene una fuerza tremenda, ¿no?
Entonces, bueno, ya no sé por dónde voy. Sí, es que ahí también tuve una evolución. Ahí tuve una evolución bastante grande porque al principio yo sí que llegaba con los libretos más o menos acabados, sobre todo porque los tiempos que tenemos de ensayo son muy cortos. Incluso cuando trabajaba con la compañía, cuando trabajábamos no contratados por un centro dramático nacional o por una empresa, sino que éramos nosotros los que producíamos las obras, tampoco teníamos demasiado tiempo, porque teníamos que dedicarnos a trabajar en otras cosas, las salas de ensayo tampoco las puedes alquilar infinitamente, es decir, tiempo de estar juntos trabajando en un espacio, eso no lo hemos tenido nunca. O porque tienes que estar ganándote el dinero en otro lado, o porque hay que pagar alquileres, etcétera, ¿no? Entonces, yo llegaba con los libretos acabados. Cuanto más acabados, mejor. Intentaba que a mí me resultaran muy buenos para luego pasárselo a los actores. Sí que es verdad que yo, como tenía mucha confianza con los actores, iba pasándoles material que iba escribiendo y ellos me iban diciendo cosas. Pero quería llegar al ensayo con todo acabado. Entonces, digo que... Y luego, durante los ensayos, sí que hacía cambios. Incluso con Sí pero no lo soy, hice un pase para un público, hice una especie de pase con público para hacer un test de cómo veían el espectáculo y me di cuenta de que la estructura que había hecho no funcionaba y la rehice. Vale, entonces, pero siempre a partir de algo muy sólido. ¿Cuándo comienzo a cambiar esto? Con la respiración. Con la respiración, que la escribí en el año 2015, creo. Pongo así esta cara porque es que digo, madre mía, cómo no me puedo acordar de... 15 y 16. A ver. La estrenaste en 16, en enero de 2016. Vale. Ok. Entonces, el proceso de escritura de la respiración fue el año 2015. Y ahí sí que hice por primera vez un taller con los actores, antes de tener nada del libreto. Entonces, de hecho, yo a los actores les llamé para hacer otra obra. Yo les decía, tengo un argumento que es una reina y sus dos hijas en una isla, que sería luego La ternura, pero me comencé a hacer improvisaciones a partir de este argumento y no funcionaba, porque yo tenía que hablar de mi separación, que era el asunto que en ese momento me estaba tocando. Entonces comenzamos a hacer unos cuantos talleres y a partir de esos talleres yo sacaba material y ese material fue la base que usé para escribir la función. ¿Los talleres en qué los basabas? Pues los talleres los basaba en crear situaciones, crear escenas, darle a los personajes un mundo, un imaginario, una manera de pensar. También en compartir con los actores historias. Mucho de lo que tiene la respiración tiene que ver con las historias de los actores, es decir, que aunque la base de la respiración tiene que ver con la historia de mi separación, están también las historias de amor de los actores. Están allí todas mezcladas, en los personajes que hacían ellos, en la propia trama, en los deseos de ellos. Hay una mezcla. Esa fue la primera vez que lo hice así y lo hice animado por los talleres que hice con Edipo Rey, que es el anterior espectáculo, gracias a Andrés Lima. También, porque Andrés ha aparecido antes con el taller de David Craig, y también Andrés trabajaba mucho haciendo talleres. Estos talleres tienen que ver con acercarse a un material que ya está escrito,
En el caso de las tragedias, con Teatro de la Ciudad, con Edipo Rey, con Antígona y con Medea, y también acercarse a un material que no está escrito, usando documentación, usando entrevistas, invitando a especialistas en la materia. Hablar es una de las actividades más importantes dentro de estos talleres, es decir, y hablar se convierte en una manera de construir un paisaje, de regar la imaginación, de meternos en un mundo, de construir un mundo. Es increíble cómo hablando entre todos se puede ir construyendo y van apareciendo imágenes, conflictos, y todo eso se convertía en un material que yo iba guardando y que me servía para luego irme a casa, y luego está la parte de soledad siempre y escribir. Y esto lo he hecho con la respiración, lo he hecho con la ternura y lo he hecho con la valentía. Las anteriores que he vuelto a una estructura larga eran Aventura y La Calma Mágica. Con Aventura y La Calma Mágica no lo hice así. Con Aventura y La Calma Mágica estuve trabajando en casa. Hay mucha documentación con La Calma Mágica y con Aventura de recortes de periódicos, ¿no? Por ejemplo, que hay de fotos, etcétera. Y todo ese material a mí me ha valido siempre mucho. Siempre me ha gustado mucho recortar periódicos, fotos, artículos, revistas. Siempre me ha gustado mucho. Ahí, con el equipo artístico como director de escena, claro, porque todo esto que he estado hablando es como autor. Entonces, ¿qué es lo que me pasa como autor? Que como autor sí que estoy pensando en una puesta en escena, desde el principio, porque para mí el placer de escribir tiene que ver con imaginar que luego lo voy a llevar al escenario. Es decir, nunca he sido un escritor de cajón, de acabar un libreto y mandarlo a un premio o guardarlo en un cajón. Yo creo que nunca hubiese acabado un texto, porque a mí lo que me gusta es pensar que estoy escribiendo para unos actores que están esperando ese texto y que va a ser un material con el que nos vamos a poner a jugar. En ese sentido soy un escritor totalmente de escenario, eso es cierto. Incluso me ha pasado que cuando he escrito prosa, por ejemplo, cuando escribí una colección de cuentos que se llamaba Delicadas, Delicadas acabó llamándose una obra de teatro que hice con las TD Teatre, y Delicadas, yo siempre que la escribía pensaba en esos cuentos llevarlos al escenario. Entonces, soy un escritor totalmente de escenario. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya estoy pensando en la puesta en escena, también al escenógrafo Alejandro Andújar, con Alejandro Andújar llevo trabajando 18 años, le voy contando lo que voy escribiendo y él comienza a pensar sus espacios antes de que yo haya acabado muchas veces los textos. Y él va creando sus espacios en función de lo que yo le voy contando, de lo que estoy escribiendo. Yo a él también le leo lo que llevo escrito. Le cuento la idea que tengo del espectáculo o las imágenes con las que estoy trabajando, y él hace también un trabajo individual en su casa, muy grande, a partir de lo que yo le traslado, a partir de las imágenes que yo le traslado. Con el músico, que es Fernando Velázquez, con el que llevo trabajando también desde el año 2008, y con Pedro Yagüe, que llevo trabajando con él desde el 2011, desde que hicimos En la Luna. La relación es diferente porque ellos, Pedro Yagüe, sí que comienza a trabajar con nosotros cuando Alejandro comienza a tener la escenografía más clara, pero enseguida hablamos con él para contarle cómo va
cómo va el espacio y la idea que tengo, de cómo veo la historia. Suele ser un momento en el que el texto está ya bastante avanzado. Y luego con Fernando Velázquez, él llega a las 2 semanas de ensayo, porque Fernando necesita ver la obra en el escenario. Fernando Velázquez es un músico de cine sobre todo, y él trabaja en su casa con la pantalla. A él le llegan las películas montadas. Entonces él pone música a la acción, ¿no? Entonces para mí es muy bueno porque las 2 primeras semanas de ensayo me pongo a montar la función con mucha energía pensando en que tiene que llegar Fernando. Y siempre hay un pase a las 2 semanas de trabajo en el que está la estructura de la puesta en escena un poco hilvanada, ¿no? Cogida con pinzas, pero que a Fernando le sirve para hacer la música, y esa música a mí, toda la sensación musical de Fernando me impulsa, le pega un golpe muy fuerte a la puesta en escena, porque ya trae unas sensaciones musicales, que es esencial para mí, ¿no? O sea, la música es esencial y de repente para todos cierra, es una especie, es como si fuera un turbo, como si a la gasolina le echaras algo de magia y entonces por el tubo de escape sale llama azul. Hay algo así, es como todo coge fuerza. De todas maneras, cuando comienzo a trabajar con una obra en la que soy el autor y el director, a ellos les hablo de las ideas desde el principio, a todos, aunque vayan entrando de una manera más decidida en el proyecto poco a poco, ¿no? Pero hablo con todos. Para mí el espectáculo es la obra ya hecha, la obra acabada cuando entra el público y se encuentra con un espectáculo. Y el espectáculo incluye desde que el público llega a la taquilla. La taquilla tiene que formar parte del espectáculo, y cuando abres la puerta y te corta la entrada y lo que hay dentro y la luz que hay en la entrada del teatro y cuando te sientas y todo lo que forma parte de la experiencia de ir al teatro, para mí es el espectáculo. Un actor. Para mí el actor, o el actor o actriz, es que es la parte esencial, es decir, es para quien hago todo. En el teatro hay una comunicación directa entre el actor y el espectador. Entonces, todo mi trabajo, o sea, todo es para que el actor, trabajando conmigo, cree una historia, un personaje, una sensación que va a comunicar al público. Entonces, para mí es muy importante el crear una comunidad de imaginario dentro de una compañía, y yo con el actor. Por eso ha sido tan importante para mí en los últimos años el que los actores estén en el proceso de escritura antes de que yo escriba, porque eso he visto que dispara los resultados y la apropiación que hace el actor del espectáculo, porque hay unas conexiones imaginarias y emocionales que están desde la raíz. Y si el actor quiere, porque a veces hay resistencias, como las tenemos todos, a llegar a lugares íntimos, todo ese material, a la hora de transmitirlo al público, adquiere una dimensión muy potente, muy fuerte.
Y el actor dentro del teatro no cumple el mismo rol que dentro del mundo audiovisual, porque en el teatro es el actor el jefe de la ceremonia, es el que crea los ritmos internos propios que se transmiten al público, el que crea la energía con el público, el que se sirve de todo lo que he escrito y de la coreografía que he hecho para luego trabajar con el público. Entonces, para mí, claro, por eso yo tengo una relación de admiración muy grande con los actores. Para mí es, como público también, me encanta ver a los actores. Yo comencé siendo actor, entonces yo noto que cuando escribo habito los personajes y hay una parte física muy grande mía que está implicada en la escritura y en la puesta en escena. Y en fin, y eso es. El texto, a ver, el texto es una maravilla. El texto es una magia, porque es increíble que una palabra detrás de otra. No, esto siempre que empiezo a escribir, o siempre que escribo, siempre que leo, digo, ¿cómo puede ser que una palabra detrás de otra pueda llevarnos a lugares tan maravillosos? El texto dramático está en la base de todo el trabajo que hacemos. Incluso cuando no está, cuando dice, no, vamos a trabajar sin texto dramático, se construye un texto dramático solo, aunque no esté recogido por ahí. Además es un texto dramático que las personas de un equipo pueden compartir, pueden hablar de él, aunque no exista. Porque hay que ponerle un orden a las cosas, un orden a las imágenes, un orden a las emociones, un orden a lo que pasa. Y las palabras puestas y elegidas de una determinada manera crean unas sensaciones musicales, unas imágenes, unas emociones, traen recuerdos, producen conflictos, ponen sobre el escenario historias, conflictos, situaciones increíbles, maneras de contar estas historias. Entonces, claro, para mí el texto es la base de todo, y da igual, y es que es la base y el tejado, y es como, es algo que te rodea continuamente, ¿no? De hecho, yo ahora lo que estoy haciendo es un texto. Vale, no sé si, a lo mejor hasta es un poco dramático porque hay una lucha en mí, a lo mejor funciona hasta como texto dramático porque yo estoy haciendo una lucha contra mí mismo por intentar ordenar impresiones, ideas, algo que está todo muy caótico, y entonces estoy haciendo un esfuerzo de construcción. Y esa lucha que hay dentro de mí entre el caos y el orden para poder explicar y para poder contarlo, produce drama, produce conflicto y produce acción. Mi acción es la de intentar poner orden a todo eso. Entonces, ya estoy generando un texto dramático, ¿no? Entonces, los textos dramáticos están en la vida continuamente. Yo voy por la calle y estoy escuchando los conflictos, las historias, ¿no? Los pensamientos erróneos que generan conflictos con la realidad, los pensamientos correctos que no son escuchados y que se interpretan como erróneos. Es decir, hay continuamente dentro de la realidad una base, una textualidad dramática que no está escrita, pero que está escrita en el aire, se queda grabada, ¿no? Y bueno, eso es. El cuerpo va antes del texto. El cuerpo sigue aquí. Cuando no haya cuerpos, ya no tenemos que hablar de nada. Ya ¿no? Apagamos la luz y nos vamos. La literatura surge del cuerpo, claro. Todo lo que hace el ser humano surge del cuerpo. Entonces, la mente está en el cuerpo,
La mente no es un lugar externo, no es un disco duro externo al cuerpo. Entonces, la mente está en el dedo gordo del pie y está en la punta del pelo, ¿no? O sea, no hay diferencia. Entonces, es el cuerpo el que produce el texto. O sea, el texto no lo produce el papel. A veces, cuando se enseñan los textos dramáticos o los textos literarios en los colegios, yo me pensaba que los libros salían de una máquina de hacer libros, ¿no? O sea, como a veces decían, no, es que los niños se piensan que la leche sale de la caja. Dice, bueno, y es que me pensaba que los textos salen de los libros. Y no, el Quijote ha salido del cuerpo de un señor que tendría unas molestias y estaría sentado en una silla y escribiría con una luz, ¿no? Y ha salido de una voz. Ha salido de una voz que puede ser una voz que puede ser externa o que puede ser interna, pero que tiene una musicalidad, una tonalidad. El cuerpo lo recibe todo y el cuerpo lo expresa todo. Y entonces el texto es la manera en la que el cuerpo expresa, pues, o mejor dicho, es una de las maneras en las que el cuerpo expresa. Y que, debido a mi naturaleza o algo que yo no he podido elegir, porque yo cuando tenía 10 años no dije, bueno, voy a comenzar a escribir teatro, voy a comenzar a escribir un cuento. O sea, yo no sé por qué escribo. Bueno, es que realmente no lo sé, porque no había escritores alrededor a los que imitar, no sé por qué escribo, pero yo me puse a escribir y ya hasta hoy. Y ese impulso también salió del cuerpo. Y el espacio, claro, el espacio para mí es como una especie como de página en blanco maravillosa. El espacio, primero el espacio escénico. Para mí la caja, el lugar, bueno, y dentro del espacio escénico, primero, la caja del teatro. Esa caja del teatro es una caja mágica. Es una caja que puede medir 10 metros de fondo por 12 de ancho, un teatro así majo, y de repente esos 10 metros se pueden convertir en 25 kilómetros. Esos 10 metros pueden ser la galaxia. Ahí puedes hacer el universo. Puedes hacer el universo y se puede convertir luego en una caja de cerillas. Se puede convertir dentro del cuerpo humano. Puede ser lo que quieras. Lo que quieras, ¿no? Es una caja de los sueños en la que puedes hacer lo que quieras y todo, que esto es para mí lo más importante, todo lo que hay ahí dentro se puede tocar. Eso para mí es esencial. A mí me gusta del teatro que yo puedo tocarlo, no solo verlo, porque yo el audiovisual no puedo tocarlo. Yo no puedo meterme en la arena para tocar la arena de las películas de John Huston, pero sí que me puedo meter dentro de una escenografía y tocar la arena y la tela, y puedo tocar la madera, y puedo tocar al actor, y puedo tocar el polvo que tiene el suelo. Por eso me da un poco igual cuando se mete audiovisual dentro de la caja, digo, bueno, puedo tocar la tela, o sea, al menos sobre la que se proyecta, o puedo tocar la lámpara del proyector, a ver si está caliente, ¿no? Puedo tocar las cosas. Eso me encanta del teatro. Y el teatro huele. El teatro huele en las telas, huele en las maderas, huele en las pinturas. Huele el sudor, huele el polvo, huele todo.
Y la mezcla de esos olores produce un olor especial que todos los que nos dedicamos al teatro, cuando estamos un tiempo sin oler eso, comenzamos a sentirnos una especie de angustia. Entonces llegas al teatro, lo hueles y ya se te pasa, ¿no? Y eso es, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el espacio, esa es la caja, pero el espacio de la acción del teatro, el ser humano ha usado cualquier espacio. Y debajo de un árbol grande, ahí es un espacio maravilloso. Y la calle es un espacio maravilloso. Y usar todo un teatro, el patio de butacas, también es un espacio maravilloso. Y una casa y un bar y ya salimos de... y todo lo que quieras, ¿no? Se puede convertir en un espacio de ficción. No me gusta esto de diferenciar espacios sagrados y espacios cotidianos, porque yo, cuando más cotidiano es un espacio, de repente yo he comenzado a actuar y se ha convertido en un espacio muy divertido. Yo creo que la propia acción es la que transforma el espacio. De hecho, un espacio se puede usar para hacer creaciones maravillosas o se puede usar para hacer creaciones más ramplonas y de repente el propio espacio parece que cambia su carácter, ¿no? Y sí que hay espacios que están bien hechos. Cuando un teatro está bien hecho, eso es como, no sé, es un material, el espacio es la base o el material también base para que el cuerpo encuentre su lugar de creación. Entonces hay espacios que favorecen el movimiento del cuerpo, favorecen la comunicación con el espectador y la comunicación entre los actores, y hay espacios que parece que la dificultan. Los espacios que dificultan la comunicación son una tortura porque hay que hacer un esfuerzo sobrenatural, ¿no? Para poder comunicarse. Y ahí nos hemos encontrado, sobre todo en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, ha habido muchas construcciones escénicas muy mal construidas que han dificultado mucho la práctica escénica y que han redundado en un perjuicio en la comunicación entre actores y público. ¿Qué es un documento? Pues un documento es ¿cómo te diría? Es una especie de... Es como la actividad de construir un espectáculo genera material que no está en el espectáculo, que no se ve en el espectáculo, pero que forma parte del espectáculo. Los documentos son los cimientos que no se ven de un espectáculo y que es realmente sobre lo que se sostiene el espectáculo. Porque todos los cuadernos que tengo yo, en los que he tomado 500.000 notas y en los que he escrito 1000 cosas que luego no aparecen en ningún lado, son realmente lo que sostiene todo el material que luego se ve. Entonces, los documentos son esenciales porque de alguna manera son la parte del iceberg que no se ve. Y dan pistas tremendas sobre cuál es el origen de todo esto que estamos viendo luego. Aunque también es verdad que hay procesos mentales que están hechos de asociaciones, de analogías, que no quedan documentados, que también son esenciales para el trabajo, es decir, todo no queda documentado. Pero
todo documento da pistas de cómo se han podido producir esas asociaciones y esas creaciones. Yo voy guardando de cada espectáculo, voy guardando en cajas, voy guardando, lo primero, voy guardando los libretos o las diferentes versiones que voy haciendo de los textos, que los suelo imprimir porque me resulta mucho más fácil luego hacer correcciones a mano, y para luego trabajar en la sala de ensayo pues necesito papel, entonces están en estas cajas. Luego tengo muchos cuadernos, porque siempre llevo muchísimo cuaderno, y en esos cuadernos hay muchas pruebas. Hay mezcladas pruebas de escenas, ideas, proyectos, deseos, opiniones, no sé, notas que voy tomando, dibujos también, y luego hay mucho recorte de periódico, hay mucho recorte de revista que me han servido luego para hacer materiales. De hecho, por ejemplo, hay uno muy claro que es La calma mágica. Ese título apareció por un recorte que tenía de una revista que era del País Semanal, que había un reportaje fotográfico que se llamaba La calma mágica de la naturaleza, que salías tú, me parece. ¿Hiciste unas fotos con unas ballenas? Pues ahí. La calma mágica de la naturaleza. Y ese lo tenía yo guardado, y entonces fue La calma mágica. Entonces, ¿qué más material hay? Bueno, hay también luego material de periódicos que han producido los espectáculos, aunque lo tengo un poco fuera de las cajas. Luego solo daré, yo creo que en alguna caja, yo no sé también lo que me quiero quedar yo así a nivel personal, la verdad, pero hay también material de periódicos, bueno, críticas, reseñas, etcétera, ¿no? Probablemente haya más de los primeros espectáculos, porque me hacía más ilusión, y verme en los periódicos me gustaba, bueno, me llamaba la atención. A veces me daba un poco de miedo y también me enfadaba, ¿no? Cuando hablaban, hacían críticas malas. Pero bueno, era algo que guardaba como... Me gusta también. Me arrepiento, de hecho me arrepiento de no haber guardado más. Y en fin, eso es lo que hay. Hay algo que voy a intentar perseguir ahora que comienza todo este proyecto, voy a perseguir a Alejandro Andújar, el escenógrafo, para todo el tema de bocetos que él hace. La estrategia que mejor se me ha ocurrido, porque él no guarda nada. Entonces, la estrategia mejor que se me ha ocurrido es que cuando va a casa yo le pongo cuadernos alrededor míos, porque él no suele llevar cuadernos, y entonces va dibujando los míos. Es una especie de trampas que le pongo, y entonces ahí hay cosas que se están quedando de él, ¿no? Porque él, a la hora de trabajar nosotros, él va dibujando mucho, ¿no? Pero él lo tira todo. Él lo tira todo. ¿Y no grabáis nada? Y queda, sí que de los talleres de la valentía y de los talleres de la ternura va a haber cosas grabadas. Sí, pero es verdad que en vídeo no grabo mucho. Y ¿sabes qué pasa? Durante los ensayos hay algo de pudor. A ver, ¿qué es esto del pudor? Pues tiene que ver con que muchas veces los procesos creativos aparece todo lo bueno y todo lo malo de uno. Las inseguridades, los miedos, las miserias, y también de los actores, ¿no? O sea, se nos ve un proceso de ensayos es algo muy delicado, es muy frágil, es íntimo. Y no sé, pero yo sí que me gustaría un día grabar todo el proceso de ensayos para al menos que quede uno.
y que quede, bueno, pues como ensayaba yo, como hablaba con los actores, todas las tonterías que puedo llegar a decir, porque uno cuando está, o sea, es que lo que dice uno, vamos a ver, o sea, para poder encontrar algo que sea más o menos que se pueda enseñar, uno tiene que enfrentarse a su propia estupidez. Y claro, uno siente vergüenza de su propia estupidez y también de la de los demás. Aunque en esos procesos en los que aparecen todas las cosas que decimos de manera errónea, exagerada, todos los clichés, todos los prejuicios que vamos usando, todo eso hay un esfuerzo por llegar a encontrar algo que tenga sentido, algo que sea verdadero, algo que sea expresivo, y entonces realmente luego cuando se encuentra es maravilloso, claro, pero hay horas de un trabajo que es, no sé, que es como una especie de gran escombrera. Yo creo que los escultores producen mucho escombro y yo creo que nosotros también, aunque sea un escombro verbal o un escombro... en muchos de mis cuadernos no hay nada más que intentos desesperados por hacer algo. y claro, bueno, a lo mejor eso le puede servir a alguien. Para mí sobre todo, me parece que es importante que sirva de inspiración, porque a mí siempre me han inspirado muchísimo las entrevistas que he escuchado con los creadores a los que me gustaban, los libros, las notas de dirección, las notas de escritura, las cosas sueltas de sus diarios, aunque no exista las entrevistas, ¿no? Aunque no exista ¿cómo te diría? Una obra totalmente estructurada y hecha perfecta de este artista, quiero decir, explicando su trabajo, todo lo que tiene que ver con dibujos, bocetos, intentos, todo eso me ha inspirado mucho, ¿no? Y sobre todo que se humanizan las personas a las que admiras, porque yo cuando claro, cuando admiras un trabajo, lo que haces es idealizar. Bueno, cuando admiras un trabajo y cuando admiras a cualquier persona, la idealización es siempre algo contra lo que tenemos que luchar, porque lo que haces es deshumanizar. Y detrás de cualquier resultado lo que hay es una gran masa de intentos. Y bueno, y esta documentación yo creo que es testimonio de todos esos intentos.